Cuba Información. Vamos a hablar de solidaridad y solidaridad desde esa parte noble de los pueblos norteamericanos, sobre todo del pueblo de Estados Unidos, también el de Canadá, solidaridad con Cuba y con la Revolución Cubana. Y también hay que hablar de bloqueo, de esta política criminal, de las intimidaciones y el acoso que han sufrido las personas solidarias de Estados Unidos con Cuba. La caravana de amistad Estados Unidos-Cuba, ya la 22ª, ha comenzado hace unos días y nos reporta Alicia Hrabko, que es la coordinadora precisamente en Estados Unidos del Comité Internacional por la Libertad de los 5 cubanos presos allá. Nos dice cómo las autoridades estadounidenses de aduana trataron de impedir que una camioneta con ayuda humanitaria destinada a Cuba, acopiada en Canadá, cruzara precisamente la frontera entre Canadá y Estados Unidos. La idea es, como otros años, que esta camioneta con ayuda humanitaria entre en Estados Unidos, atraviese el país, vaya hasta México y desde México ya pueda cruzar a Cuba, ¿no? Llevar determinadas materiales de ayuda, de ayuda humanitaria, etcétera, a Cuba. Esta caravana ha tenido diversas vicisitudes a lo largo de los años. Hay que recordar al reverendo Lucius Walker ahí luchando prácticamente por llevar los ordenadores y las cajas de material escolar desde Estados Unidos, atravesar la frontera con México y ser impedido de hacerlo y ser obstaculizado por la propia policía norteamericana, incluso sufrir la represión. Bueno, pues la 22ª caravana de la amistad, con el objetivo de llegar a Cuba, sigue su camino y pretende llegar el día 21 de julio con más de 100 caravanistas en autobuses escolares. Sí, llama la atención cómo esté quien esté ocupando la Casa Blanca, la política hacia Cuba no varía. O sea, todos aquellos que se llenaron de fantasías con algunas medidas tomadas por la administración Obama respecto a Cuba, pueden pensar que ya el bloqueo casi no existe. Existe el bloqueo, existe todas las disposiciones, todo el andamiaje construido por el imperialismo norteamericano para tratar de rendir por hambre al pueblo cubano se mantienen. Y uno de los aspectos que se puede visibilizar de esta política está en esto, ¿no? Esto es una caravana solidaria de amistad, una caravana llena de amor y de humanidad hacia Cuba, de los pueblos norteamericanos, pues también hay que hablar de la agrupación de comunidades de Vancouver, de Canadá, que también están participando en esta caravana. Pues bueno, han estado 7 horas retenidos, 7 horas de espera, y la presión legal, las protestas de los mismos caravanistas, pues lograron el objetivo de trasladar esta valiosa carga humanitaria sin pagar un solo impuesto ni ceder ante las amenazas. O sea, amenazas, retenciones a una caravana solidaria con Cuba. Y es tremendo que los que hablan de derechos humanos y toda esa política tan fantasiosa, tan falsa del imperio y también de los lacayos del imperio y de los repetidores del imperio aquí en Europa, pues no se den cuenta de que es algo que no pueden detener. No pueden detener la marcha de los pueblos por la solidaridad, no pueden detener la marcha de los pueblos conscientes de que es posible un mundo mejor y dentro de ese mundo mejor pues un tipo de relaciones muy diferente a la que implementa las políticas imperiales. La compañera Alicia Hrabko, pueden ver una entrevista de Cuba Información en nuestro apartado de entrevistas en vídeo, muy interesante, una entrevista que le hicimos en La Habana. Hace poco también sufría otra forma de represión,
pero en este caso en el campo de la información, porque la cadena CNN, lo comentábamos la pasada semana, censuró directamente una entrevista que le habían hecho a ella y a otras compañeras del Comité Internacional de Solidaridad con los 5. Se acercó una reportera de CNN a cubrir una exposición de los grabados, de los dibujos de humor gráfico de Gerardo Hernández, uno de los 5 cubanos que están presos en Estados Unidos. Entrevistaron a Alicia, entrevistaron a otras compañeras y al final una decisión ejecutiva de la CNN decidió que no se emitiera esa... Lo habían anunciado, se lo habían anunciado a ellas, sí. Les habían dicho qué día, a qué hora iban a poner el programa, pero finalmente la cadena decidió no ponerlo. Sí, es una contradicción, ¿no? Porque los que hablan de libertad de prensa y de expresión y todo esto, pues censuran. Y de movimiento, ¿no? Y de movimiento, censuran precisamente una entrevista. O sea, que ellos se contradicen. Pero bueno, aquí hay que señalar también que esta compañera, Alicia Hrabkov, llevó también al paso fronterizo el mensaje acerca de la necesidad de aumentar las acciones por la excarcelación de Gerardo Hernández, Ramón Labañino, Antonio Guerrero, Fernando González y René González, arrestados el 12 de septiembre de 1998. Estamos hablando de los 5 héroes cubanos, luchadores antiterroristas, presos injustamente en cárceles norteamericanas. Es decir, que esta caravana de la solidaridad, esta caravana con esta valiosa carga humanitaria, pues también lleva el mensaje de condena y de exigencia por la liberación al gobierno de los Estados Unidos, al presidente Obama concretamente, por la exigencia de la liberación inmediata de los 5 héroes cubanos. Recordar la campaña de 1 millón de firmas por la libertad de los 5, con la exigencia al gobierno de Obama de su indulto. Podéis firmar precisamente a través de la página de cubainformación.tv. Y ya para cerrar un poco este tema de la caravana solidaria, hay que recordar la figura de Lucius Walker, lo hemos mencionado antes, el presidente de Pastores por la Paz, porque hay que decir que esta caravana ha estado impulsada desde el comienzo por un grupo interreligioso, por los Pastores por la Paz, que han hecho una tras otra caravanas y campañas de solidaridad con Cuba y con la Revolución Cubana. Hay que decir, es un grupo de izquierda de la Iglesia, pero muy de izquierdas, una figura importantísima, Lucius Walker, un gran amigo de Fidel también, que por cierto sus cenizas van a ser esparcidas en... Sí, por deseo expreso de su familia, él mismo, sus cenizas serán esparcidas en Cuba próximamente.